como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 69. Semana 49, 16/03/2024, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos. Su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder.
La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así,
crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Filipenses 2, 1-4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ellen Goldwhite. Buscar la armonía. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Los siervos de Dios han de trabajar en perfecta armonía. La contienda produce alienación, lucha y discordia. Se me ha instruido que nuestras iglesias no tienen necesidad de perder tiempo en rencillas. Cuando el espíritu de contienda batalle por la supremacía, deténganse, arreglen las cosas. Si no, Cristo vendrá rápidamente y quitará el candelero de su lugar. Hágase una obra ferviente de arrepentimiento. Escudriñe el Espíritu de Dios la mente y el corazón, y limpie todo lo que estorbe la reforma necesaria. Hasta que esto se realice, Dios no puede concedernos su poder y gracia. Y mientras estemos sin esto, los hombres tropezarán y caerán, y no sabrán en qué tropezaron. El amor de Cristo es el lazo que ha de unir la mente y el corazón de los creyentes. La sangre de Cristo fue derramada para toda la familia humana. Ninguno necesita perderse. Los que no se salvan perecerán porque decidieron renunciar a una eternidad de bendición a cambio de la satisfacción de seguir sus propios caminos. Esta fue la elección de Satanás, y hoy su obra y su reino testifican del carácter del paso que dio. El crimen y la miseria que llenan nuestro mundo, los horribles asesinatos que ocurren diariamente, son los frutos de la sumisión del hombre a los principios de Satanás. Mis hermanos, lean el libro del Apocalipsis del principio al fin, y pregúntense si no sería mejor pasar menos tiempo en luchas y contiendas, y comenzar a pensar cuán rápidamente nos acercamos a la gran crisis final. Los que procuran hacer aparecer sin significación especial los juicios que el Señor envía ahora a la tierra, pronto serán forzados a entender lo que ahora eligen no comprender. Testimonio, 09-01-2021. Alivianen la carga. En sueños yo veía un grupo de personas. Allí veía desde niños hasta personas mayores. Yo les vi emprender la jornada de la ciudad al campo. Al comienzo de la jornada, les vi animados y con mucho entusiasmo, vi que muchos llevaban muchas cosas, otros, menos cosas, y, a otros, les vi llevar mínimas cosas. Vi uno frente al grupo, este llevaba un papel en la mano, y un lápiz. Este leía a los demás lo que allí había escrito. El grupo se paró a atender lo que éste leía. Me acerqué para escuchar. Y este decía, terreno con agua, donde no seamos privados de adorar a nuestro Dios, sitio donde nadie quiere estar, casa pequeña y terreno amplio donde cultivar vuestro alimento. Así vi cómo, todos escuchaban. Y les vi dividirse en grupos, en búsqueda de la tierra descrita. Vi que un grupo caminó poco,
y no salieron de la llanura pues su carga era grande, y, pronto, se cansaron. Otro grupo salió y fueron río abajo entre las piedras y obstáculos, les vi caminar largo trecho y, mientras caminaban, la queja aumentaba en contiendas, unos con otros. Otro grupo vi salir. Este comenzó a subir la ladera, llevaban un bulto en su espalda y 2 bultos adicionales, uno en cada mano. Pronto, la ascensión fue tan fuerte que les veía fatigados. El de la lista les gritó: «Suelten cosas que llevan para que puedan subir». Pero estos se aferraban a ellas, y les vi regresarse antes de soltar sus cosas. Así, veía que se justificaban y maltrataban al de la lista. Vi otro grupo, también, que emprendió su camino. Este llevaba solo un bulto en su espalda y noté que unos eran más grandes que otros. Estos comenzaron a subir por una montaña bastante escarpada, usaban sus 2 manos para sujetarse en el ascenso, pues, de otra manera, no lo lograrían. Vi que el ascenso se tornó más fuerte. El camino era escabroso y les vi parar y analizar la situación. Yo escuché al de la lista decirles en alta voz: «Alivianen la carga». Vi que, unos a los otros, se miraron. Y oí a unos exclamar: «Pero sí, casi no traigo nada». Y otros, no titubearon en obedecer lo dicho, bajaron, pues, estos, sus bultos de sus espaldas, y metieron sus manos en los bultos, y tiraron cuesta abajo algunas cosas. Y, luego, se los pusieron nuevamente en sus espaldas, y ya, más livianos, avanzaron. Los que exclamaron que casi no tenían nada, se enojaron muchísimo. Y su descontento se diseminó entre ellos como la pólvora y, pronto, todos retrocedieron. Les vi bajar rápidamente hasta que se despeñaron, y ya no les vi más. Los otros continuaron. Aquellos que alivianaron su carga, estaban subiendo. Cuando iban, en cierto momento estaban batallando, pues la montaña era muy escarpada. Cuando ya iban por la mitad de ella escuché otra vez la voz del que tenía la lista, que les gritó: «Alivianen la carga». Vi al grupo parar, pues el eco de la voz recorrió todo lugar de montañas, y vi que unos volvieron a bajar sus bultos, y otros no. Los que bajaron sus bultos sacaron cosas de estos y volvieron a colocarlos en sus espaldas y continuaron. El otro grupo titubeó al ver sus pocas cosas y no decidían pronto qué sacar y qué dejar. Mientras estaban en esta vacilación vi aparecer una manada de lobos que se veían flacos y hambrientos. Arremetieron contra ellos, y ya yo no les vi más. El otro grupo seguía subiendo. Y, ya casi a un cuarto de camino de llegar a la cima, escuché otra vez la voz del que tenía la lista decir: «Alivianen la carga». Todos volvieron nuevamente a parar y bajaron sus bultos y los abrieron. Todos miraron dentro de ellos y con su mano esparcían lo que tenían dentro del bulto buscando, a mi entender, qué dejar y qué sacar. Vi, entonces, que unos, luego de buscar, no sacaron nada, cogieron el bulto y lo dejaron en el suelo, y avanzaron sin él cuesta arriba, hacia la cúspide de la escarpada montaña. Los otros los observaban, y, en eso, les vi tomar los bultos que el otro grupo había dejado. Sacaron sus cosas y las acomodaron con las suyas, se pusieron los bultos y les vi comenzar el ascenso. Mientras subían, arremetió contra ellos un recio viento y todos cayeron al vacío, y no les vi más. Yo solo podía, entonces, observar a los que iban sin bultos en sus espaldas. El sol los golpeaba fuertemente y les veía, casi, desmayar. Les vi perder mucha fuerza y, casi, parar la marcha. Pronto, un trueno dejó escuchar su sonido. Y, de una peña, cerca de ellos, de ella, comenzó a brotar agua. Todos alabaron a Dios y se regocijaron. Saciaron su sed y continuaron la marcha. Casi les veía, ya, llegar a la cima, cuando escuché nuevamente al hombre de la lista exclamar: «Alivianen la carga». El grupo paró, se miraban,
¿qué dejaremos? Les vi decir con sus ademanes. Entonces, les vi levantar sus pies y quitar sus zapatos y arrojarlos al precipicio. Así, descalzos, llegaron a la cima, pues ya estaban casi cerca. Mientras, otros, aún decidían qué es lo que iban a hacer. Mientras estos decidían y pensaban cómo resolver, un relámpago arremetió contra ellos y no les vi más. Vi que el grupo que avanzaba, sus pies estaban adoloridos, pero estos no paraban su camino. Así, les vi llegar pronto a aquella gran cima. Allí, fueron saciados y curados por un grupo que les esperaba. Sus ropas fueron cambiadas. Y vi una enorme mesa, con todo alimento vivo, frente a ellos. Luego de refrescarse y cambiar sus ropas, fueron invitados a la gran mesa a disfrutar de estos hermosos alimentos que estaban listos para ellos. Allí no vi más, pero se me dejó saber que muchos pierden la bendición de dejar que el Eterno moldee sus caracteres por sus engreimientos, por sus preferencias. Y no echan a ver que lo que Dios permite en su vida es justo lo que necesitan para la corrección y perfección del mismo. El desesperado tendrá a su lado al lento, y el lento, al rápido. El que desea comodidad, tendrá incomodidad. Y el que cree ser sabio, tendrá al menos sabio, según su criterio, a su lado. El que quiera cambiar el carácter de su compañero, de su prójimo, en esta hora, será descalificado de las filas del Eterno, se me dejó saber, porque esto es jugar a ser Dios, es usurpar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se me indicó que nuestro trabajo es exhortar y orar. Solo, eso, es lo que podemos hacer en esta hora. Se me dejó saber que, el que crea ser más metódico y organizado que otros y por eso no debe, según él, perder su tiempo con otros, está en un grave error y camino errado. Las familias son para probar nuestros caracteres entre los diversos caracteres, y amarnos, aun, conociendo las virtudes y defectos. Y esto es de igual manera en los campamentos. Se me dejó saber que esto no es excusa. El no seguir un escrito está, esto sí, no debe tolerarse. Y, donde ocurre violación abierta o solapada a la ley del Creador, este no debe prevalecer dentro del núcleo familiar como, tampoco, de campamento. Pero, al que tiene defectos de carácter, y lucha por seguir aferrado a Dios, se le debe alentar y ayudar a continuar. Se me dejó, también, saber, que el que piense siempre que su forma de proceder es la mejor a seguir, si no enmienda su proceder, caminará por camino peligroso y, pronto, caerá en su propia prerrogativa, su suficiencia propia. Se me indicó que, es tiempo más de acción que de palabras, y que es tiempo de estar listos para dejarlo todo por el Maestro. El que busque su bien, y magulle a su prójimo, será eximido del bien. El altivo, caerá en su propia trampa. Y el rápido de labios, correrá al matadero. El que cuenta sus bienes y se siente descansado en ellos, pronto, perderá la razón. Y, el que se crea saciado, pronto, llorará de espanto. Porque días terribles, de gran espanto, están frente a aquel que dice ser mi pueblo, frente de aquel que, en número, se reducirá, y de aquel que, todo lo que es vil saldrá de él, saldrá de mi rebaño. Estad prestos y rogad al Dios de la siega que os revele vuestra iniquidad, pues, de otra manera no prevaleceréis. El que no esté dispuesto a dejarlo, todo, y perderlo todo por seguir las huellas del Maestro, no vivirá en este mundo con paz, ni en el mundo venidero. Ve a los tuyos, se me dijo, y diles. El Santo de Israel no perdonará la indolencia de la suficiencia propia, porque esto proviene del adversario. Y en el que se hallare esto, tanto en su mente como en su corazón, no prevalecerá. Se me dejó saber que, el pueblo aún no ha entendido esto, y cada quien está detrás de su orgulloso corazón en contiendas de celos, lujuria, sensualidad, avaricia, dominio de posesiones y todo aquello efímero que no honra a Dios. Un pueblo así,
no heredará la vida eterna donde todo es abnegación, sinceridad y amor ágape. Allí, impera la justicia y por eso el gozo es pleno ante la verdad eterna. Y así será muy pronto el universo entero nuevamente, y todo lo que sea contrario, allí no existirá. Decidíos hoy, pues, a quién servir, a Dios o a Mahón. Oh, amados. Tremendo todo lo que el Señor nos deja saber en esta hora con tanto lujo de detalles, amados hermanos. Para que no tengamos mal entendido, sino que entendamos bien todo lo que Él desea que entendamos para nuestra salvación, para nuestra edificación, para que así podamos, tras sus pisadas, llegar seguros a la patria celestial. Quiera Dios que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 38. El viaje alrededor de Edom. Este capítulo está basado en Números 20, 14 y 21. Primera parte. El campamento de Israel en Cades estaba a poca distancia de los límites de Edom, y tanto Moisés como el pueblo tenían muchos deseos de cruzar ese territorio para ir a la tierra prometida. Así que, tal como Dios les había mandado, enviaron este mensaje al rey de Edom. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, con este mensaje: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado, como nuestros padres descendieron a Egipto, como estuvimos en Egipto largo tiempo y como los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Como respuesta a esta cortés petición, recibieron una negativa amenazadora: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Sorprendidos por esta negativa, los jefes de Israel enviaron otra súplica al rey, con la promesa: por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas yo y mis ganados, pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. La contestación fue: no pasarás. Ya había grupos de edomitas armados en los pasos dificultosos, de manera que cualquier avance pacífico en esa dirección era imposible, y se les había prohibido a los hebreos recurrir a la fuerza para lograr su fin. Tenían que hacer un largo rodeo alrededor de la tierra de Edom. Si, cuando se los probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el capitán de la hueste de Jehová los habría guiado a través de Edom, y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que, en vez de manifestarles hostilidad, les hubieran hecho favores. Pero los israelitas no actuaron según la palabra de Dios, y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. Cuando por último estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino, para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad le habían permitido varias veces resistir los propósitos de Dios. Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida, mientras los ángeles están esperando para trabajar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre listos para impedir todo paso hacia adelante. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás sobre para derrotarlos.
En las instrucciones que se le dieron primeramente a Moisés tocante al paso de los israelitas por Edom, después de declarar que los edomitas les tendrían temor, el Señor prohibió a su pueblo que se valiera de esta ventaja. No debían los hebreos saquear a Edom por el hecho de que los favorecía el poder de Dios y de que los temores de los edomitas hacían de ellos una presa fácil. El mandamiento que se les dio fue: cuando paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, pero vosotros tened mucho cuidado. No os metáis con ellos, pues no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado como heredad a Esaú los montes de Seir. Deuteronomio 2, 4, 5. Los edomitas eran descendientes de Abraham e Isaac, y por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. Les había dado el monte de Seir como posesión, y no se los había de perturbar a menos que por sus pecados se colocaran fuera del alcance de su misericordia. Los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente a los habitantes de Canaán, que habían colmado la medida de sus iniquidades, pero los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Dios se complace en la misericordia y manifiesta su compasión antes de aplicar sus juicios. Enseñó a los israelitas a pasar sin hacer daño a Edom, antes de exigirles que destruyeran a los habitantes de Canaán. Los antepasados de Edom y de Israel eran hermanos, y debió reinar entre ellos la bondad y la cortesía fraternal. Se les prohibió a los israelitas que vengaran entonces o en cualquier momento futuro, la afrenta que se les había hecho al negarles el paso por la tierra. No debían contar con poseer alguna parte de la tierra de Edom. Aunque los israelitas eran el pueblo escogido y favorecido de Dios, debían obedecer todas las restricciones que Él les imponía. Dios les había prometido una buena herencia, pero no habían de creer por eso que ellos eran los únicos que tenían derechos en la tierra, ni tratar de expulsar a todos los demás. Se les ordenó que al tratar con los edomitas no fueran injustos. Habían de comerciar con ellos, comprarles lo que necesitaran y pagar puntualmente por todo lo que recibieran. Como aliciente para que Israel confiara en Dios y obedeciera a su palabra, se le recordó: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, y sin que nada te haya faltado. Deuteronomio 2, 7. Israel no dependía de los edomitas, pues tenía un Dios rico y abundante en recursos. Nada debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude, sino que más bien en todas sus relaciones debía poner en práctica este principio de la ley divina: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los hebreos hubieran cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra, pues les habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el Dios de Jacob había prosperado a los que lo amaban y lo temían. Pero la incredulidad de Israel había impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus clamores, pero hubo de dejar que de su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente debían cruzar el desierto y saciar su sed en la fuente milagrosa que no habrían necesitado más si tan solo hubieran confiado en él. Las huestes de Israel se encaminaron, pues, nuevamente hacia el sur por tierras estériles, que les parecían aún más áridas después de haber obtenido vislumbres de los campos verdes entre las colinas y los valles de Edom. En la sierra que domina este sombrío desierto, se levanta el monte Jor, en cuya cima había de morir y ser sepultado Aarón. Cuando los israelitas llegaron a este monte, recibió Moisés la siguiente orden divina: toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte Jor, desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Juntos los dos ancianos, acompañados del hombre más joven, ascendieron trabajosamente a la cumbre del monte. La cabeza de Moisés y de Aarón estaban ya blancas con la nieve de 120 inviernos. Su vida larga y llena de acontecimientos se había distinguido por las pruebas más profundas y los mayores honores que jamás le hayan tocado en suerte a ser humano alguno.
Eran hombres de gran capacidad natural, y todas sus facultades habían sido desarrolladas, exaltadas y dignificadas por su comunión constante con el infinito. Habían dedicado toda su vida a trabajar desinteresadamente para Dios y sus semejantes. Sus semblantes daban evidencia de mucho poder intelectual, firmeza, nobleza de propósitos y fuertes afectos. Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumerables peligros, y habían compartido la bendición de Dios, pero ya había llegado la hora en que debían separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso. El ascenso era escarpado y penoso, y durante sus frecuentes paradas para descansar, conversaban en perfecta comunión acerca del pasado y del futuro. Ante ellos, hasta donde se perdía la vista, se extendía el escenario de su peregrinación por el desierto. Abajo, en la llanura, acampaban los vastos ejércitos de Israel, a los cuales estos hombres escogidos habían dedicado la mejor parte de su vida, por cuyo bienestar habían sentido tan profundo interés y habían hecho tan grandes sacrificios. En algún sitio más allá de las montañas de Edom, estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. La obra de Aarón en favor de Israel había terminado. 40 años antes, a la edad de 83 años, Dios lo había llamado para que se uniera a Moisés en su grande e importante misión. Había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Había sostenido las manos del gran jefe cuando los ejércitos hebreos luchaban denodadamente con Amalec. Se le había permitido ascender al monte Sinaí, aproximarse a la presencia de Dios y contemplar la divina gloria. El Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón, y lo había honrado con la santa consagración de sumo sacerdote. Lo había mantenido en su santo cargo mediante las pavorosas manifestaciones del juicio divino en la destrucción de Coré y su grupo. Gracias a la intercesión de Aarón se detuvo la plaga. Cuando sus 2 hijos fueron muertos por haber desacatado el expreso mandamiento de Dios, él no se rebeló ni siquiera murmuró. No obstante, la foja de servicios de su vida noble había sido manchada. Aarón cometió un grave pecado cuando cedió a los clamores del pueblo e hizo el becerro de oro en el Sinaí, y otra vez cuando se unió a María en un arrebato de envidia y murmuración contra Moisés. Y junto con Moisés ofendió al Señor en Cades cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diera agua. Dios quería que estos grandes caudillos de su pueblo representaran a Cristo. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho. Comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. Entraba al lugar santísimo el día de la expiación, no sin sangre, como mediador en pro de todo Israel. De esa obra pasaba a bendecir a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le espera, cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor. El exaltado carácter de aquel santo cargo como representante de nuestro gran sumo sacerdote, fue lo que hizo tan grave el pecado de Aarón en Cades. Con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las puso a Eleazar, quien llegó a ser así sucesor de su padre por nombramiento divino. A causa del pecado que cometió en Cades, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar como sumo sacerdote de Dios en Canaán, de ofrecer el primer sacrificio en la tierra prometida, y de consagrar así la herencia de Israel. Moisés había de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta los mismos límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra prometida, pero no había de entrar en ella. Si estos siervos de Dios, cuando estaban frente a la roca de Cades, hubieran soportado sin murmuración alguna la prueba a que allí se los sometió, cuán diferente habría sido su futuro. Jamás puede deshacerse una mala acción.
Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aún de negligencia. El hecho de que faltaran del campamento los dos grandes jefes, y de que los acompañara Eleazar, quien, como era bien sabido, había de ser el sucesor de Aarón en el santo cargo, despertó un sentimiento de aprensión, y se aguardó con ansiedad el regreso de ellos. Cuando uno miraba en derredor suyo en aquella enorme congregación, veía que casi todos los adultos que salieron de Egipto habían perecido en el desierto. Un presentimiento tenebroso embargó a todos cuando recordaron la sentencia pronunciada contra Moisés y Aarón. Algunos estaban al tanto del objeto de aquel viaje misterioso a la cima del monte Hor, y su preocupación por sus jefes era intensificada por los amargos recuerdos y las acusaciones que se dirigían a sí mismos. Por fin, divisaron las siluetas de Moisés y Eleazar, que descendían lentamente por la ladera del monte, pero Aarón no los acompañaba. Eleazar tenía puestas las vestiduras sacerdotales y ello mostraba que había sucedido a su padre en el santo cargo. Cuando el pueblo, con el corazón lleno de tristeza, se congregó alrededor de su jefe, Moisés explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el monte Hor, y que allá se le había dado sepultura. La congregación prorrumpió en llanto y en lamentación, pues todos amaban de corazón a Aarón, aunque tan a menudo le habían causado dolor. Le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las escrituras relatan sencillamente: allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Deuteronomio 10, 6. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy día? En los tiempos modernos las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente 2 de sus parientes más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre del Hor quedó vedada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Himnos. 376, oh, hermanos. 390, busquemos la patria. Busquemos la patria de justos y santos, do mora la dicha, do reina el amor. Dejad pecadores fugaces encantos que os ciegan y os llevan a eterno dolor. Hermanos viajeros felices, marchen